Últimos acontecimientos policiales y judiciales, destacamos este triple crimen en Barrio Las Flores, que además tiene una cuarta víctima en grave estado internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, así que seguimos de cerca ese acontecimiento. Y sobre el final, Maxi aludía a la condena que dispuso la justicia local contra los instigadores y los autores materiales del doble crimen de madre e hija, Virginia Ferreira y Claudia Del Devio, 4 condenados a prisión perpetua: René Ungaro, Nicolás Martínez, Fernando Cortés y su hijo Lautaro Cortés. Uno de los fiscales que investigó la causa, que fue el acusador, es el doctor Franco Carbone, que tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para charlar con la radio. Fiscal Guillermo Sisman, el ET8 le habla. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, Guillermo, Marcelo, Maru y a toda la audiencia. Fiscal, ¿qué es lo que se pudo acreditar en esta causa después de este crimen tan conmocionante que uno recuerda lo que generó de impacto público en su momento? Madre e hija esperando el colectivo, reciben los impactos de bala letales. ¿Qué se pudo acreditar en la causa, fiscal? Bueno, además del crimen de Claudia y Virginia, hemos llevado a juicio la balacera, Distrito Sur, también en julio de 2021, en septiembre, y en julio otro ataque armado contra 2 personas que estaban en un kiosco en Parque Casas, pero también tiene vinculación con el barrio de Pertenencia, ahí en Isola, ahí maestros santafesinos. Lo que pudimos acreditar fue la reconstrucción del hecho, en la planificación de René Ungaro desde la cárcel de Ezeiza, usando la organización a disposición de Nicolás Martínez y a 2 de los ejecutores de estos hechos. Concretamente fue una investigación compleja, por eso a veces los tiempos de la investigación. Fuimos muchos fiscales trabajando en esto, en su momento el fiscal Rébola, hoy juez del Colegio de Jueces, el fiscal Espelta, una persona que trabajaba con el doctor Salduti, que hoy es fiscal, Georgina Cherara, fiscal de sexuales. Con esto quiero decir que fuimos muchas personas que estuvimos trabajando para obtener el mejor resultado que pedimos, que fue la condena perpetua para las 4 personas. ¿Cuál fue el móvil, la teoría del caso de la Fiscalía? ¿Qué buscaban estas personas con estos crímenes aberrantes? Son aberrantes justamente porque todas las víctimas de estos hechos fueron elegidas al azar. Son personas inocentes que nada tenían que ver con la organización. Los móviles para cada uno fue o quemar un punto de venta contrario en Parque Casas, o dejar un mensaje mafioso para una banda rival en el Distrito Sur, y el más cruento de todos, justamente mostrar el poderío que tenía René Ungaro sobre esa Torre 11, en esa esquina tan particular de la zona sur. Con lo cual las víctimas tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar que habían buscado los victimarios y en el momento, porque digamos no había otra vinculación directa con el crimen, eran ajenas a la criminalidad y estaban en ese momento ubicados donde estos delincuentes querían generar terror. Personas totalmente inocentes, y ahí está el desprecio total y absoluto por la vida humana. Personas que no eran nada para la organización fueron las que lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias de esto. Un barrio devastado y una familia destrozada. Exactamente. Usted decía, fiscal, fue una investigación compleja, difícil de reconstruir. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Por dónde fueron investigando para llegar hasta, documentación y prueba elocuente, contundente, que los comprometió a los imputados? De entrada había distintas hipótesis, porque por ese entonces había una disputa territorial importante en lo que es Tablada y en el barrio municipal de la zona sur. A partir de allí, con unas primeras informaciones, se fue trabajando sobre una de estas hipótesis que tenía que ver con que René Ungaro era el instigador de todo esto. Ahora bien, se fue robusteciendo con vecinos, ayer lo decíamos, la importancia de los vecinos que con coraje y valentía se acercaron a los estrados judiciales a declarar, personas que aún viven en el barrio, personas que fueron atemorizadas. Lo que pasó acá fue que en esta Torre 11 de Pertenencia a René Ungaro históricamente, los vecinos se habían empezado a organizar. Los vecinos querían vivir mejor. Gente común quería mejorar las instalaciones, arreglar la terraza, arreglar el ascensor. Es una torre que tiene 10 pisos y no tiene ascensor, y hay personas de 80 años viviendo en el último piso. Una torre donde se vendía droga, una torre donde pasaba cualquier cosa.
A partir de ahí es uno de los mayores móviles de todo esto. Luego conseguimos pericias telefónicas y escuchas, donde terminamos de recomponer toda esta estructura, reitero, desde una cárcel, pasando por otra cárcel, llegando a la bajada de línea a la calle. Qué importante el aporte de los vecinos, ¿no? Que aún, imagino que a lo mejor lo hacen bajo la lógica del anonimato, pero qué importante para ustedes poder sumar aportes de quienes viven en la zona, que están en plena disputa territorial, que aporten información fidedigna. ¿Eso es importante para la Fiscalía, para quienes investigan los casos? Fundamental. Nosotros intentamos, y así durante los 3 años de investigación, hasta el último día que declararon en juicio, en preservar la identidad de esta persona. Esto también es importante. Ellos declararon con testimonio de identidad reservada hasta el último día del juicio, y fue fundamental que los jueces escuchen de propio testimonio de la persona que aún sigue viviendo en el barrio, un montón de contexto, un montón de indicios que, sumado a toda la otra prueba objetiva que tuvimos, como te decía, análisis de teléfonos celulares y escuchas telefónicas, fueron fundamentales para poder llevar esta teoría del caso y que los jueces resuelvan de esta manera. Lo que siempre resulta indignante, impactante, fiscal, es que aún en prisión, Ungaro, Martínez, desde el penal de Seiza o el de Rawson, sigan pergeñando delitos de alto impacto, digamos. Eso parece increíble. Se habló mucho tiempo del home office. Realmente en un momento lo era, ¿no? En esos momentos, vos recordarás bien, Guillermo, porque has cubierto mucho siempre de estos hechos y estás muy pendiente. ¿Cómo era la diferencia? Yo por entonces trabajaba en la Fiscalía de Balaceras, única en el país, donde era un home office 24/7, tanto en la cárcel provincial como en la cárcel federal. De hecho, un testimonio muy importante que vino el coordinador de alto riesgo del sistema federal, donde explicó claramente cómo es el régimen de vida de Ungaro ahora, desde diciembre de 2023, y cómo lo era en 2021. Acceso ilimitado a llamadas telefónicas, cohabitaba con 50 internos 12 horas al día, llamadas entrantes y salientes, visitas compartidas con todos los internos, y algo similar ocurría acá en la cárcel de Coronda. De hecho, secuestramos 2 teléfonos de pertenencia de Nicolás Martínez que fueron vitales para descubrir cómo fue esta organización. Qué descontrol. ¿Y usted diría que a partir de ahora, de las restricciones que se han impuesto, que parecen tener sentido común, estas bandas están medianamente desarticuladas? Es un tema que por ahí excede a la Fiscalía, que es más competencia del Ministerio de Seguridad, pero ¿usted cree que estas bandas ahora, con mayor control y rigurosidad, ya no tienen ese poder de fuego que ostentaban en 2021, 2022? Sin ninguna duda esto cambió muchísimo, pero esto lo vemos e impacta directamente en las investigaciones judiciales. Nosotros nos hemos cansado de decir que la investigación venía desde las cárceles. No estoy diciendo que esto se haya terminado para siempre, porque es muy complejo, porque son años y años y años, pero sí decirte que el cambio es radical y sencillamente, por ejemplo, lo vemos cuando hay una balacera, una extorsión y demás. Antes los impactos te daban en las celdas ubicadas en las cárceles de nuestra provincia o en Ezeiza y Marcos Paz, y hoy no lo tenemos más. Es decir, el sistema de alto riesgo en Marcos Paz y Ezeiza funciona, y sobre todo, por ejemplo, lo que es Piñero, la inhibición total de las llamadas telefónicas y la restricción y el control de estas listas blancas que son a las personas que están autorizadas a llamar por teléfono, sí existe y vemos el impacto directo en nuestras investigaciones. Fiscal, gracias por estos minutos con la radio, felicitaciones por la labor suya y de todos sus colegas que terminó con esta condena que al menos estimo es un alivio para las familias. No les devuelve la vida, pero al menos deben sentir que la justicia en una oportunidad los ha acompañado. Gracias por estos minutos, por la labor que realizan. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Buen mediodía. El fiscal Franco Carbone, de la ciudad de Rosario, que llevó adelante la investigación en torno al crimen, al doble crimen de Virginia Ferreira y Claudia Del Debbio, madre e hija. Ella, bailarina, su madre estaban esperando el colectivo. En Isola y maestras santafesinas recibieron impactos de bala letales. Claudia falleció de inmediato, Virginia peleó y terminó falleciendo semanas después de prácticamente 3 años. La condena perpetua
perpetua a 4 imputados, 2 jefes connotados de bandas narcos de la ciudad. Uno, René Ungaro, asesino del Pimpi Caminos en Rosario, Nicolás Martínez, 2 sicarios, Fernando Cortés, su hijo Lautaro. Se comprobó que desde las cárceles pergeniaban estos crímenes de altísimo impacto. Las cárceles en ese momento claramente eran un home office, decía recién el fiscal, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Bueno, ahora hay inhibiciones, hay un régimen de alto perfil que al menos ha disminuido estos hechos de violencia tan impactante. No implica que la ciudad que esté exenta de hechos de violencia. Maxi contaba temprano de este triple crimen en Barrio Las Flores que nos ha impactado y que incluso tiene una 4ª víctima peleando por su vida. 7:25, ahora en la mañana. Llegan las fiestas a Coto y hasta el miércoles 2x1 en sidras y bebidas Fizz. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en pan dulces, budines, confituras navideñas, encurtidos, conserva de frutas, vinos finos, champañas y espumantes. 35% de descuento en licores, whisky y bebidas blancas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Cada vez más conectados con lo que nos gusta, con lo que queremos, con lo que elegimos, con lo que nos hace bien. Personal. Cada vez más personal.